Doctor Francisco Barbosa, buenos días, bienvenido a la revista Poder. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Doctor, vamos a hablar un poco de país, se lo decía detrás de cámaras, pero comencemos hablando de usted, hablando de su vida. Cuéntenos de su niñez. Permítame un segundo. Gracias, qué pena. Retoma, dale. Entonces repito, cuéntenos de su niñez, cuéntenos de su familia, de una u otra forma, de sus inicios de su vida. Pues mire, yo soy una persona de Bogotá, mamá de Cali y papá de acá de Bogotá, con familia además históricamente vinculada al sector privado, al sector público. Incluso mi bisabuelo fue un profesor de la Universidad del Rosario, fue representante a la Cámara en 1917-18, dedicado al tema educativo. Bueno, y una larga, digamos, tradición por lo menos de reflexión en el país alrededor de los temas públicos y privados. Soy abogado de la Universidad Sergio Arboleda, tengo una maestría, dos maestrías en Historia de la Javeriana, en Derecho Público en el Externado, y soy doctor en Derecho Público en la Universidad Nantes en Francia. Todos mis estudios fueron gracias a becas y de esfuerzo. He sido profesor, soy una persona que ha escrito diferentes temas alrededor del derecho. Yo le voy a hacer un pequeño paréntesis ahí, se me fue mucho en el tiempo. Bueno. Yo quiero hablar de su niñez. Cuéntenos de cómo era usted en el colegio. Okay. ¿Cierto? ¿Era juicioso, no era juicioso? ¿En qué momento se despierta el interés de una u otra forma en el tema del derecho, por ejemplo? Pues mire, yo soy una persona históricamente, o sea, una persona que desde niño siempre estuve atado a la lectura. A mí me encantaba la lectura. Digamos, para mí, yo creo que mis primeros años fueron atados a la lectura y al deporte. Y ahí pude no solamente dedicarme a leer los libros como Dumas, como Salgari, como los cómics, que a mí me encantan. Soy un gran coleccionista de cómics desde mucho tiempo. Tengo una de las colecciones seguramente más grandes de cómics que hay en el país también. Y al mismo tiempo me dediqué al deporte de competencia. Yo fui campeón nacional de racquetball, fui campeón de tenis, en fin, yo hice en mis primeros años esa semblanza, y la lectura me llevó al derecho. Yo me iba a ganar una beca, o me iban a dar una beca para estudiar administración en los Estados Unidos por el deporte, y opté por escoger el derecho porque me gustaba y me quedé en Colombia, y creo que me apasioné de forma importante por lo público, por el servicio público, por el derecho constitucional, por la historia constitucional, por la historia del derecho. Entonces estuve siempre atado a eso. En el colegio fui un niño que cumplía adecuadamente, digamos, las materias. No desprecié nunca las matemáticas, cosa que muchos abogados dicen que se desprecian las matemáticas y por eso se optó al derecho. No, siempre fui muy bueno para el álgebra, para la trigonometría, para el cálculo diferencial, para el cálculo integral. Me gustaba la física, me gusta la física. Es decir, las ciencias duras nunca han sido un problema, digamos, para mí. Me han gustado, pero siempre las humanidades han sido fundamentales: la literatura, la historia, los ensayos, las relaciones internacionales, pero sobre todo la historia para mí es fundamental, y yo vivo en medio justamente muchas veces de reflexiones históricas que hago permanentemente. ¿Cómo nace ese gusto por la lectura y por las ciencias humanas? Yo creo que el periódico siempre llegaba a mi casa todas las mañanas, y yo me quedaba pequeñito leyendo los deportes, leyendo las cosas, y luego lo subía al cuarto de mi papá y de mi mamá. Y yo la lectura, mi papá siempre fue un hombre que permanentemente nos compraba, hicimos una biblioteca propia, familiar. Entonces en aquella época, Círculo de Lectores llegaba a domicilio a las casas, a los barrios. Yo vivía, primero nosotros vivimos en el edificio Cataluña en Chapinero,
Luego nosotros nos trasladamos al norte, en medio de los potreros, a un barrio que se llamaba La Alhambra, que es un barrio de potreros y de vacas y de perros y de frío. Y allá llegaba, yo me acuerdo del barrio, llegaba un carro y entonces mi papá salía un señor y bajaba con cajas de libros y nos poníamos a escoger algunos libros y mi papá nos decía, pues había unos límites, entonces escojan unos libros, tal, y nosotros escogíamos y de esa época yo recuerdo compramos Madame Bovary de Flaubert o Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky o los libros de Gogol o de Turgeniev o de esa época el doctor Chivago, por ejemplo, de Pasternak. Es decir, sí, y esos libros para mí fueron fundamentales, porque para mí era, de hecho un libro que me marcó y yo creo que me llevó a la senda del derecho, que fue la historia de Crimen y Castigo, y tengo en la cabeza a Raskolnikov, ese criminal que termina matando a esa persona en un apartamento y termina generando toda una discusión alrededor del derecho, alrededor de la culpa, alrededor de la justicia, alrededor del crimen. Y a mí me impactó enormemente al punto de que en el año 2012-2013 pude recorrer las calles de San Petersburgo con un mapa, recorriendo exactamente cuáles eran los lugares donde Raskolnikov había estado, donde había vivido Dostoyevsky, como parte además del ejercicio académico que yo hacía. Yo viví en Francia unos años, entonces por eso tenía la posibilidad de hacer esos viajes académicos que hice. Y bueno, eso es parte de esa discusión, pero yo creo que el origen está ahí. Usted habla de algo maravilloso y lo quiero atar con algo que ya nos contó, y es el tema de los cómics. Sí. Al final, no sé si es percepción mía, Sí. pero si bien era un ejercicio académico, estar con el mapa de una u otra forma hace parte de la ilusión también del mundo, de la literatura y de los cómics, estar en estos espacios. No sé qué tanto significó para usted estar ahí como de una u otra forma, casi que recorriendo una historia ya contada. ¿Cómo lo vivió? Mire, yo soy un hombre medio fetichista de los lugares históricos y tal. He tenido la posibilidad en mi vida académica y profesional de estar en muchos lugares, y siempre yo voy detrás de algunas cosas que siempre están atadas a las lecturas que yo he tenido. Entonces, no sé, si yo voy a Montevideo, pues evidentemente tengo que tener en la cabeza el libro Montevideo de Vila Matas, por ejemplo, para determinar dónde fue que Gardel tocó y en qué lugar Gardel tocó cerca de la Plaza de Artigas. Si voy a Buenos Aires, pues en Buenos Aires tengo una cantidad de referentes que normalmente no coinciden para la gente. Yo entonces termino de encontrándolos. Si estoy en París, pues sé dónde estuvo la casita donde vivió Napoleón o Fouché, o dónde estuvieron unos y otros. Si estoy en Florencia, pues entonces al lado del jardín del Boboli hay que determinar una ventanita donde dice que Dostoyevsky escribió El idiota, y eso nadie lo ve. Cosas de ese estilo, y hay escritores que me han encantado y que me han ayudado, digamos, son amigos y me han ayudado también a encontrar eso. Con los cómics pasa lo propio. Yo creo que la lectura en su momento de los cómics era georreferencial también. Para mí, por ejemplo, sin conocer Nueva York, Gotham era Nueva York. Y sin conocer los lugares bonitos, pues Metrópolis era un lugar muy organizado. O cuando uno veía los duques de Hazard, yo rápidamente decía, Hazard es un pequeño pobladito que queda al sur de Georgia, y entonces me preocupo por ir allá a verificar dónde estaban. Yo he sido en eso, siempre he buscado las referencias de las cosas, y con la historia de Colombia me pasa exactamente lo mismo. Es decir, yo me fui a las montañas de Berruecos, yo me monté en un burro en las montañas de Berruecos, en el occidente colombiano, llegué a Berruecos y me fui en un burro y unos caballos con una gente que me ayudó a subir hace unos 8 o 10 años o 11 años para buscar el lugar exacto donde había sido asesinado el general Antonio José de Sucre. Y allá vi también en un lugar donde mataron a Julio Arboleda en las montañas, y entonces estuve tal, y sé dónde se ubicaron los pertrechos de la Independencia, dónde entran las tropas de Nariño, dónde salían. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de cualquier cosa, ese soy yo. Lo otro es absolutamente accesorio. En la vida pública, el ejercicio de lo público, uno aporta,
uno puede ayudar a pensar un país, uno puede ayudar a pensar una institución, pero eso es absolutamente limitado. La diferencia en que hay entre muchos que hacen política es que no tienen más que política, y por ende cuando quedan por fuera del poder son obsesivos para que les vuelvan a dar poder. En el caso mío, yo he sido un hombre académico, yo he sido un hombre que he estado atado a los libros, a la historia, que he enseñado, y por ende para mí, mi labor principal es esa, mi labor principal de abogado, mi labor principal es esa, y la otra es accesoria. Creo que el servicio público siempre tiene que ser accidental. Uno llega, pero se tiene que salir. Uno es elegido fiscal general, pero se tiene que ir. Uno es presidente, pero se tiene que largar. Uno no puede quedarse. El problema es cuando usted sale de eso y no tiene nada. Y ahí hay un problema existencial de muchos políticos en el país, en donde no quieren salir de eso. Yo vivo en ese mundo, yo estoy pendiente de mis lecturas, yo vivo en medio de Felipe II, de Carlos V, de Francisco I, de María Antonieta, de Zweig, de mil cosas que a mí me interesan, y por supuesto todo eso me ayuda a tener referencias a las diferentes cosas que yo hago alrededor de eso. La música también, soy un obsesivo de la música, me encanta la música, leo sobre música, tengo una colección de música muy importante, leo biografías de música, voy a conciertos, hago conciertos de rock en español, de rock en inglés, de rock de los 60, de Zeppelin, de Beatles, de Rolling Stones, de Yardbirds, de lo que usted quiera. Y ese también es otro mundo mío que nadie me lo quita, y nadie me lo va a quitar, nadie me lo altera, ahí vivo. Y en la medida en que tenga ese reducto, puedo enfrentar cualquier cosa. Si no tengo eso, es difícil, y alrededor de una familia, una mujer y mi mujer y mi hija, que además son fundamentales para mi vida. Al final es el ejercicio del investigador, ¿no? Siento soy que un cada investigador cosa que le gusta se va por ese camino. Y yo soy eso. Yo leo un libro, me gusta el tema y me compro 20 alrededor del tema. Y después me dan ganas de irme a visitar el sitio y quiero tocar la pared donde pasó y quiero entender qué ocurrió y tal. Cuando cojo un tema, igual pasa eso. Yo analizo el tema, escribo sobre el tema, indago sobre el tema, difícilmente me quedo en la base. Soy un hombre que muchas veces puedo perder tiempo tratando de mirar todas las variables, pero yo soy un investigador y soy un lector y un escritor, que muchas veces uno alrededor de lo que hace, la gente percibe que uno tiene una limitación simplemente al mundo de la política. Y yo creo que la política, vuelvo y repito, la política es supremamente tangencial. Aquel que viva de la política, pues sufre mucho permanentemente, porque la política tiene unos componentes temporales de poder. El parlamentario dura 4 años o dura 8 años, el presidente dura 4, un ministro 2 o 3 o lo que sea, y al final del día salen también y dicen: yo no tengo nada, me toca volver a hacer algo, y aceptan cualquier llamada cualquier ofrecimiento para volver a sentirse querido por alguien. No, yo no necesito eso, yo simple y llanamente soy un hombre feliz con lo que soy. Maravilloso. Quiero tocar 3 temas antes de adentrarnos ya en el mundo profesional, y es el gusto por la física. Sí. Háblame un poco de eso. ¿En qué momento empezó a gustarle, qué lee y cómo de una u otra forma ata uno la física con el derecho en el sentido, ya hablamos, es un investigador neto? A mí siempre me gustó la física por muchas razones, porque la física explicaba y explica fenómenos naturales. Entender la velocidad, entender la aceleración, entender además la retórica de la física también. Hay varios libros, yo recuerdo que leí además, me impactó mucho hace unos 25 años el manual de imposturología física de Fernando Vallejo, y después leí las bolas de Cavendish, y después leí, y entonces y claro, y al mismo tiempo una de las cosas que siempre hacía era coger, a veces cuando estaba estresado, saco un libro de física y me pongo a hacer y me sé las fórmulas y hago cosas, me ayuda a ordenar. Creo que la matemática y la física es fantástica, porque son como cuando uno jugaba parqués o jugaba ajedrez, en fin,
te ayuda. Y a veces lo hago casi que mentalmente. Pero le va muy bien, o sea, para hacerlo de una manera tan fluida. Digamos, no soy un genio, digamos, en el tema, pero lo sé hacer. Digamos, uno se adecúa a ciertas cosas y me gusta. Cuando jugaba raquetbol, uno en el raquetbol tiene que jugar con varias paredes. Entonces es un deporte donde la bola pica, es diferente al squash, pica mucho. Y entonces uno juega con las paredes, entonces le pegas allá, le pegas allá, le pegas allá, le pegas allá. Si sacas puede generar un freno acá, tal. Y todo eso a mí siempre me generó yo decía, interesante la velocidad. Y terminé explicándolo de esa manera. Yo creo que muchos profesores hoy de física, si le enseñaran a los estudiantes a amar sus materias, sus estudiantes les encantaría, pero muchas veces se convierten básicamente en un cúmulo de fórmulas y de problemas y de cosas. De hecho, llamar los ejercicios problemas, creo que ahí hay un problema de referencia educativa. Jamás tú no puedes llegar a llamar los temas, digamos, ciertas cosas problemas. Yo me acuerdo que en la fiscalía, la vicefiscal o a veces los delegados llegaban y me decían, doctor, tengo un problema. Le decía, sálgase de la oficina. Entonces me decían, ¿pero por qué? Le dije, porque usted no trae problemas. No hay problemas. Los problemas los deben tener los delincuentes, los otros, pues usted no tiene porque usted no pertenece. Entonces me decían, sí, doctor. Entonces, ¿qué digo? Traigo una situación. A mí me gusta el we have the situation de los americanos, me gusta, en vez de we have the problem. Pero los franceses dicen j'ai un problème. Pero a mí me gusta, tráigame situaciones y las resolvemos y buscamos salidas y soluciones. Yo creo que me quedó eso en la vida de que filosóficamente uno en la vida no tiene problemas, uno tiene situaciones y uno tiene que desatar las situaciones y siempre toda situación tiene una solución y a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. A veces la fórmula se demora, a veces el trabajo se demora, pero yo creo que en esencia para eso me han servido algunas de esos hobbies no profesionales que a veces uno tiene en medio de su soledad, porque nadie lo conoce a uno en la soledad. Todo el mundo habla, lo ve uno públicamente, pero ¿qué hace Francisco Barbosa a la 1 de la mañana en su casa? Pues en mi casa estoy leyendo una crónica del siglo XIX, leyendo las reminiscencias de Santa Fe, verificando un dato, 1855 de tal cosa, determinando si una norma jurídica vale la pena aplicarla en este caso, sentado en un computador, encontrando una carta que le envía Carlos V a Felipe II diciéndole cómo tiene que ir a enfrentar las tropas en Países Bajos. O sea, eso soy yo. Mucha gente pensará, no, Barbosa debe estar pensando. No, ese soy yo. Entonces creo que en eso, o mirando un libro de cómics, o mirando, no sé, todos los días tengo algo que hacer. Y me falta tiempo para completarlo, porque además tengo 1000 cosas por hacer, pero ese soy yo. En ese investigar, sí, ¿cierto? ¿Ha encontrado algo que no concuerde? Hablando de las cartas, temporalidades, lugares, ¿ha logrado encontrar algo que usted diga, venga, descubrí esto que la historia lo había planteado y no es así? Sí, le voy a contar una buena anécdota, que además yo soy parte de la Academia Colombiana de Historia, y yo recuerdo, estaba leyendo un libro que se llama Historia de una alma. Es un libro escrito en 1880 por José María Samper. Es un libro muy interesante porque es un libro, casi que es una crónica de la vida de Colombia en el siglo XIX. Hay política, hay social, está la manumisión de esclavos de 1851, está el juicio a Rusi, alguna banda criminal que saqueaba Bogotá cuando Bogotá tenía 25.000 habitantes. Entonces, ahí está esa historia, la cuenta Pedro Ibáñez, la cuenta Cordobés Maureo, la cuentan varios. Y yo me encuentro con una cosa que es, entonces me encuentro, dice José María Samper, que además fue un hombre muy importante, fue embajador, fue un hombre público, fue representante a la Cámara, fue senador, fue un intelectual, nació en Honda. Y entonces este hombre dice, tuve que aceptar, el presidente de la República, tal vez era José Hilario López,
me ofreció ser director de la Biblioteca Nacional, pero yo la verdad es que no voy a, no sé, porque no es bueno y quiero descansar de la vida pública y tal. Muy bien. Luego yo voy a la universidad y me encuentro con Juan Camilo Rodríguez, que fue presidente de la Academia Colombiana de Historia, gran historiador, una persona que quiero mucho, que vive en Medellín. Trabajó en el Museo del Externado y entonces le digo, Juan Camilo, estuve leyendo esta cosa, mira esto de José María Samper, y me dice, no, te voy a mostrar una cosa para que veas. Y me consigue una carta que él tiene original de José María Samper, dirigida al presidente diciéndole, le suplico que me nombre en el cargo porque la verdad es que la condición mía es muy difícil, no sé qué hacer, mi condición tal. Entonces ahí uno tiene que entender muy bien que hay diferentes cosas que uno va descubriendo y a veces la historia pues se tiene que contrastar con otras fuentes y terminamos encontrando una circunstancia de esas. O bueno, y así podría narrar muchas más. En la historia de Colombia, por ejemplo, hay un caso fantástico, y es que en 1825-26, Colombia ya lleva independizada desde el 21, digamos, con la Constitución de Cúcuta, y había un espía de Bolívar en Madrid. Él vivía cerca de la Plaza Hoy del Callao en Madrid, y entonces ahí había unas casas y hay una serie de cosas, y este espía le mandaba unas cartas a Andrés Bello, que era el embajador en Londres, de Colombia, no, de lo que era la Gran Colombia, y le mandaba las cartas y le decía, mire, lo que está pasando, esto es gravísimo, yo creo que España se va a volver a venir para acá, esto es dramático, Fernando VII yo creo que tiene un problema, quiere venirse con las tropas, se van a volver a meter a Colombia, y nosotros llevamos 4 años de independencia, pero al final siempre ponía, y le recuerdo por favor que estoy en condiciones muy difíciles de pobreza, a ver si de golpe me mandan un emolumento, me mandan un sueldo, me mandan algo para poder vivir, yo me he tenido que cambiar de casas, vivo en la casa tal, yo creo que me están espiando, estoy cerca del Palacio Real, etc. Y luego hay un libro maravilloso de un historiador del Externado que escribió sobre eso y encontró las cartas. Y entonces las cartas llegaban a Londres y Bello reescribía las cartas del espía y las mandaba a Bogotá. Nuevamente llegaron a Santander muchas de ellas, o algunas personas cercanas a Bolívar, y decían, nos están contando esto, que es muy grave lo que está pasando, y además que este hombre está muy bien en Madrid, que no tiene problema alguno, que tal, que las condiciones económicas de él son maravillosas. Todas esas cosas yo creo que uno puede descubrirlas desde el punto de vista de la indagación que yo me la he pasado haciendo también a lo largo de mi vida. Maravilloso. Para acabar este espacio personal, hablemos un poco del deporte. Sí. ¿Desde qué momento se vuelve usted un deportista, digamos, entregado? Porque veo que lo que hace, lo hace sí. de manera muy profunda. Desde los 6 años, pero además yo quiero aquí decir sobre el deporte algo que es muy importante. Yo amo el fútbol. Eso le iba a preguntar. Para mí el fútbol es muy importante. O sea, el fútbol es una filosofía que yo tengo en la vida. Yo tengo en la cabeza yendo con mi papá en el año 81, 82 al estadio El Campín. Íbamos a ver a Millonarios, nosotros somos hinchas de Millonarios, y íbamos a ver a Millonarios. Felicitaciones. Íbamos a ver no, en este momento el equipo no está tan bien, pero Millonarios en los años 80, y siempre íbamos con mi papá al estadio por una razón, y aquí se mezcla el deporte. Aquí hubo un centro deportivo en Bogotá, que era un centro deportivo de clase media, que se llamaba el Royal Racket. Eso queda en el 80, con Boyacá. Y allá hicieron unas canchas de racquetball, unas canchas de tenis, unas canchas de pádel, una piscina, hicieron unas pistas atléticas, en fin. Y hay un restaurante. Y esto tiene toda una explicación, porque el restaurante era manejado por futbolistas argentinos de Santa Fe y de Millonarios. Uno ya murió, que era Juan Carlos Arnaria, quien yo aprecié mucho, dueño de la Estancia Chica, aquí en el restaurante La Estancia Chica en Bogotá. Estaba Pepe Tevez, estaba Gómez Boglino, estaban una serie de futbolistas que jugaron en Santa Fe, ese Santa Fe campeón del 73, que era muy importante, y que jugaron en el Millonarios campeón del 78, que fue el último título de Millonarios en los 70 hasta el 87, el 88, cuando ganamos de nuevo la 10ª y la 11, la estrella
Y entonces allá mi papá yendo mucho al estadio y por eso para mí el fútbol, el tenis, el raquetbol, el squash, lo que sean deportes de raqueta y el fútbol era fundamental. Y eso nunca se desprendió. Yo sigo yendo al estadio. Antes, como lo digo yo en un libro que publiqué, que se llama El Fiscal, antes yo iba y era cuidado por mi papá para que no nos perdiéramos en medio de esas turbas en el Estadio del Campín, comiendo además en el Palacio del Colesterol, en donde estaba el parqueadero. Hoy está el parqueadero del estadio, y hoy sigo yendo al estadio, y ahora yo voy y cuido a mi papá, que es distinto. Entonces es una historia de casi 40, 50 años alrededor, 45 años alrededor del fútbol y alrededor de la historia del fútbol, con mi hermano, que es un gran futbolero y con quien conversamos también todo el tiempo, a veces preocupados en esas conversaciones nocturnas, más allá de cualquier cosa, por si Basurco hizo un gol en 1970, o si agarraron, o la trifulca en 1973 entre Boca y Sporting Cristal en la Bombonera, o sobre si, no sé, sobre Stoichkov, o sobre Coxis, o sobre el 6-3 en Wembley, que le ganó Hungría a Inglaterra. O sea, yo tengo en mi cabeza 1001 historias alrededor de esto, pero ese soy yo. Entonces, yo vivo en medio de eso. Por eso a mí no me, digamos, lo otro, yo no vivo en medio de la... Yo soy un hombre combatiente, porque yo creo que el país lo vio, porque cuando me enfrentan, yo enfrento, pero soy un hombre que vive tranquilo, muy tranquilo. Maravilloso. También entra dentro del fútbol, como todo en su vida, la investigación y la historia. Sí, siempre. Qué maravilla. Siempre. Esa es una de las cosas que hago. Voy a Buenos Aires, cuando voy a todos los lugares, voy al estadio donde se jugó la primera final, voy a conseguirme la crónica que habla de tal cosa, y ahí tengo grandes amigos, César Augusto Londoño, tengo a Jorge Barraza, que es el mejor cronista de fútbol del continente argentino. Hablamos con él semanalmente sobre el origen del fútbol, sobre las preocupaciones, sobre los goles, sobre tantas y tantas cosas que pueden parecer para muchos colombianos tremendamente superfluas, pero para mí son vitales para justificar mi existencia. Maravilloso. Bueno, quería pasar, pero antes quiero tocar un tema que siento que también hace parte de su vida. Ya lo habló, sí, pero profundicemos sobre él, y es el cómic. ¿Cómo llega a su vida? Ya ¿El cómic? Sí. Sí. Ya hablamos de la niñez y demás, pero háblenos de eso, y cómo es que tiene la colección, quizá de las colecciones más grandes del país. ¿De qué cómics? Pero no solamente de cómics, tengo figuras en toda la casa, digamos lo que hoy se denomina la cultura geek. Ajá. Y esa cultura geek, yo soy un hombre completamente atado a una cantidad, a ese tipo de cosas. Entonces yo tengo los lugares en las ciudades donde voy y compro figuritas que tienen que ver con los mismos cómics. Entonces mi casa es como una especie de museo. Tengo algunas de películas, además de cine, que para mí han sido emblemáticas, como La Guerra de las Galaxias, Star Wars, como Back to the Future, Volver al Futuro, como todo el catálogo, además de animados de los 80s y de los 90s, de los 80s, de los 70s en mi casa. Entonces tengo eso. Y de cómics, esto es interesante, mi mamá era siempre, desde que yo tengo conciencia, me compraba cómics en esa época, en los supermercados, siempre, mientras esperábamos que mi papá llegara para pagar, porque llegaban con el cheque posfechado para pagar el mercado. Es algo que los colombianos no saben, que se pagaba la salud de esa manera, que decía, mire, atiéndamelo, aquí está el cheque y cóbrelo dentro de 20 días, que no tenemos plata todavía, pero ya casi. Esa era la dinámica del colombiano. Se entregaban cheques en los supermercados y la gente decía, mire, este es el cheque, y entonces uno entregaba el cheque y lo hacía por mayor valor del mercado para que le devolvieran un poquito de efectivo, y entonces en el supermercado devolvían a otro país. Y en medio de todo eso siempre mi mamá me compraba los cómics. Entonces ahí yo, por supuesto, Superman,
La Mujer Maravilla, Linterna Verde en DC, Batman, pero además después en Marvel, entonces Capitán América, Iron Man, en fin, todas estas cosas terminaron llegando a mi vida y yo terminé leyendo eso masivamente. Por supuesto, latinoamericanos como Condorito, por ejemplo. Toda la colección de los Condoritos. Todo, yo tengo una colección muy importante y tengo las fichas, además, en una edición de lujo que salió en Santiago de Chile y las conseguí cuando estuve en un viaje de estos que tenía que ir a entregar la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales. Yo era el presidente de la asociación, elegido por 22 fiscales generales de Iberoamérica, y le dije al personaje que me recogió, le dije, mire, tiene una misión conmigo acá usted. Y me dijo, ¿cuál? Le dije, necesito que me consigan la colección de lujo de los Condoritos, la no sé qué. Me dijo, maravilloso, pero si quiere hagamos una cosa, ¿a qué hora sale eso? Y nos vamos y nos perdemos en las calles de Santiago y yo sé dónde lo podemos conseguir. Le dije, perfecto. Y me fui con mi equipo y le dije, miren, yo no sé si mi equipo le parece extraño o no extraño, pero yo compraba y creo que además perderse para ese tipo de cosas es mejor que perderse para otras cosas. Entonces yo tenía digamos, y ahí está en mi casa, las colecciones de Marvel, de DC. Tengo hasta un muñequito Stan Lee, a quien admiro profundamente porque me parece que la cultura norteamericana, y eso es algo que he aprovechado en mi tiempo en los Estados Unidos, la cultura pop norteamericana es trascendental para gente. Así como uno se emociona con los castillos medievales o los castillos renacentistas o la historia de los reyes o la historia de la Revolución Francesa o de las monarquías o la historia de Rusia bueno, en fin, la historia del planeta, uno tiene que enamorarse también de la cultura pop norteamericana, del cine, de la cinematografía, de la producción hoy artística, de la música. O sea, para mí Inglaterra, por ejemplo, y Estados Unidos es música y es muy importante, pero al mismo tiempo para mí Argentina es muy importante por lo que significó en el rock en español, o México por lo que significó, por ejemplo, en la cinematografía de los años 50 con el Negro Fernández, o los boleros que mi mamá cantaba de Agustín Lara, o mi abuelo, o las rancheras, o lo que sea. Creo que uno en el fondo se baña de una cantidad de cosas y los cómics fueron parte de eso. Es decir, la gente no sabe sobre los cómics algo, por ejemplo, que es fundamental. En 1940, por ejemplo, cuando sale Capitán América, que es la primera portada, que yo tengo todos los clásicos de eso, los americanos inventan en Nueva York Capitán América con un criterio: que los niños no tuvieran miedo de que los nazis llegaran a los Estados Unidos. Y hay una portada de la primera revista de Marvel, o de lo que va a ser después Marvel, en donde aparece el Capitán América pegándole un puño a Hitler. Y eso era importante porque los niños tenían que sentirse seguros. Entonces todo esto ha sido y los Cuatro Fantásticos pues fueron muy importantes también para ellos. Y entonces el Iron Man era muy importante, pero Hulk era muy importante. Todo esto con una razón. Estados Unidos tenía que construir una sensación de fortaleza en medio de su cultura pop. Ellos no tenían a Luis XIV, el Rey Sol, como tenían los franceses. Ellos no tenían a Francisco I, el rey además unificador de Francia. Ellos no tenían a Enrique VIII. Ellos no tenían a Felipe II o a Carlos V, pero tenían a Hulk. Y yo creo que todo eso hace parte de esa mezcla tan brava que tuvimos nosotros acá, cultural. Es que nosotros nos la pasamos, en esos años 80 y en esos años 80 particularmente, recibimos un influjo de muchas cosas, de cómics, de películas, de cine, de música. Después vino el rock en español, después el rock en inglés, después venía lo de atrás, después venía la cultura. O sea, nosotros sí yo por lo menos fui tocado por esa fibra muy, muy importante y la sostengo porque soy un hombre nostálgico y porque no me gusta abandonar un tiempo que para mí fue maravilloso y me siento cómodo ahí. Mi esposa es feliz con eso que yo hago y mi hija me observa a la distancia y dice, mi papá es particular. Eso es todo. Qué maravilla.
Hablemos ya un poco, pasemos ya de lo personal y le agradezco mucho que se abriera de esa forma, de una u otra forma nos permite, como se lo decía al comienzo, tratar de ver a la persona detrás del personaje, ¿no? Lo que nos cuenta usted es absolutamente revelador y muy bonito, sí. Gracias. Seguimos igual, a través del tiempo, a través de su vida, hablemos no quiero hablar de empresa por empresa o entidad por entidad, sino quiero hablar un poco de anécdotas. Cuéntenos 5 anécdotas, como quiera, que las divida en las diferentes entidades donde ha estado, que le han permitido de una u otra forma ver el mundo a través de otros ojos. Yo creo que en mi carrera profesional, digamos, en los últimos 25, 30 años, he podido tener la posibilidad de ver muchas cosas. Haber trabajado en la rama legislativa, haber trabajado en la rama ejecutiva, haber trabajado en la rama judicial, haber trabajado en organismos de control. O sea, si yo podría decir que he tenido la oportunidad de trabajar en todo el Estado colombiano. Lo trabajé como miembro de UTL, por ejemplo, arrancando en el Congreso de la República. ¿Con quién? Con Juan Martín Caicedo Ferrer, el exalcalde de Bogotá, que fue senador y hoy director de gremio, con quien aprendí muchísimo, un hombre además técnico, que siempre decía que había que saber dónde se ponían los huevos las garzas para no perderse, digamos, y que no había que inventarse lo que está inventado. Había como una listica que además nos enseñó y que a mí se me quedó. Luego tuve la posibilidad de trabajar en el Ejecutivo, en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Hacienda, pude trabajar en el Ministerio de Transporte como asesor, pude trabajar como asesor en la Personería de Bogotá, en la Alcaldía de Bogotá, en la Fiscalía General de la Nación. O sea, yo tuve una gran oportunidad de vida de poder bañarme y entender el Estado. Pero yo tuve también grandes oportunidades académicas. Y mi vida académica es muy importante porque tuve la oportunidad de vivir en Francia durante 3 años, casi 4 años. Yo me gané una beca, la beca Albán, y la beca Colfuturo, y fui a Francia y estuve ahí haciendo mi doctorado. Y tuve la posibilidad también de estar un tiempo en Oxford. He tenido la posibilidad de viajar a diferentes lugares, de dirigir, por ejemplo, en las universidades un programa que era llevar a los estudiantes a concursos simulados de derechos humanos, y lo hice entre el año 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. O sea, iba yo con los estudiantes a hablar de temas de derechos humanos. Y yo creo que de esas anécdotas que uno dice, yo creo que le quedan a uno varias. No se me olvidan los momentos más felices que tuvimos en Francia, por ejemplo, con mi familia, pero también momentos donde batallamos mucho. Por ejemplo, teníamos que hacer encuestas porque se nos acabó la plata. No alcanzaba la beca. Entonces hacíamos encuestas a las salidas del tren con mi esposa para proyectos de medio ambiente en Nantes, en la ciudad donde yo viví, y con -3, -4, -5 grados centígrados. O sea, son historias que se quedan allí atadas, porque son historias duras, pero son historias que cuando estoy ante un problema me acuerdo de esos problemas, o me acuerdo de eso y digo, bueno, en el fondo esto ha sido una tarea de no parar. Desde el punto de vista profesional, bueno, muchos retos y desafíos. Creo que haber sido fiscal, por ejemplo, en el año 2002 de la Unidad de Derechos Humanos, la famosa, emblemática Unidad de Derechos Humanos, fue muy importante. Yo era el más chiquito de la unidad. Estaba trabajando con personas que habían sido parte del bloque de búsqueda contra Pablo Escobar. Yo me sentaba todas las tardes, como soy yo historiador, a averiguar, y me sentaba con ellos y les decía, cuénteme qué pasó, cuénteme qué vivieron. Y yo recogía ese tipo de cosas. Fueron momentos muy interesantes. Hubo momentos además en el Ministerio de TICS, en ese momento no se llamaba TICS, de Comunicaciones, cuando por primera vez fui al Amazonas, por ejemplo. Eso para mí fue muy importante en el 2003 tal vez, y 2004, porque además tuvimos que ir a instalar puntos de telefonía social en Tarapacá,
en San Juan de Itacoari, en la frontera con Perú, cerca de ahí en la frontera con el Perú, y sobrevolamos todo el trapecio amazónico. Yo no podía creer, yo decía, ¿y yo qué hago aquí? O sea, era una cosa interministerial y uno estaba dentro del equipo que lo llevan a uno entre los 10, 15 que vayan allá. Y yo la verdad es que yo me sentía, yo lo único que hacía cuando llegué a Tarapacá era buscar en dónde fue el lugar donde fue la famosa batalla del Perú en 1932, que yo la tenía en la cabeza. Eso le iba a preguntar. Y luego ya como fiscal general pude recorrer todo, pues como fiscal y como consejero presidencial, pude recorrer todos los lugares del país, pero volví a muchos lugares y por supuesto tenía las visiones ya atadas al territorio, que fue lo que yo básicamente hice durante todos estos años, y es hacer gestión territorial y hacer gestión en cada uno de los lugares del país. Recorrí los ríos, recorrí las veredas, o sea, creo y me moví porque creo que la gerencia pública es fundamental para enfrentar a las diferentes organizaciones criminales que se mueven, y eso era lo que yo pensaba, pero en ese momento tenía esa anécdota, esa cosa que para mí fue tan importante, conocer muchas personas, conocer grandes profesionales. Trabajé con ingenieros, trabajé con matemáticos, trabajé con geógrafos, trabajé con abogados, con economistas, y eso también me ayudó enormemente a poder volverme mucho más amplio desde el punto de vista profesional y no cercado simple y llanamente al ejercicio de lo jurídico, que muchas veces la gente termina enclaustrada en lo jurídico, pero yo no tengo un espíritu para ser enclaustrado fácilmente, o sea, no puedo. Quería preguntarle, y para acabar como esta línea del espectro profesional, ¿qué desarrolló usted en los cargos que tuvo que de pronto no tenga tanto reconocimiento? Que usted diga, ay, yo siempre quise hablar de esto y de pronto no se movió como me hubiera gustado, pero esto para mí es algo maravilloso. Yo creo, por ejemplo, no se habló mucho en Colombia de lo que se hizo en el 2003, 2004, 2005, 2006, en el Ministerio de Comunicaciones en torno a la instalación de telefonía satelital social y de conectividad de banda ancha para instituciones públicas. No es que yo lo haya hecho, era parte de un equipo, pero yo creo que fue injusto el país al no hablar del servicio universal, es decir, aquellos territorios, hablo de Vaupés, de Guainía, de Vichada, de Putumayo, del Amazonas, bueno, Putumayo menos, pero del Amazonas, que es toda la parte, o bien la parte de la altillanura o bien la parte amazónica del país, en donde se hizo un esfuerzo enorme del Estado colombiano para llegar allá, e incluso se construyó y participé en la construcción de ese modelo del contrato de aporte de telecomunicaciones sociales, que era una cosa muy bonita, que es un contrato de fomento básicamente, que permitía que aquellos que quisieran ir a esas zonas del país a desarrollar, tenían entonces una serie de beneficios sociales, o para dar beneficios sociales tendrían unos beneficios contractuales. Casi que es el contrato, casi que yo diría que es puro contrato existente en el siglo, sacamos del siglo XIX, que era un contrato básicamente que existía para los colonizadores o para las famosas haciendas religiosas que se establecieron, esas grandes colonias religiosas que se establecieron en la selva amazónica, donde se le presta servicio educativo a los niños indígenas, por ejemplo, y tú tienes unas contraprestaciones, por ejemplo, que no te califiquen a los niños dentro de las mismas estándares educativos en el país. Ese tipo de cosas, yo creo que faltó reconocimiento del país. Yo creo que este país ha sido injusto en su historia porque no lo conoce, porque la gente no conoce la historia, la gente no sabe lo que significa, no sabe lo que ha pasado acá. Cuando hoy nos están diciendo que el sistema de salud no funciona, que el sistema educativo no funciona, que la política es corrupta, que todo es corrupto, que todo no funciona, yo digo, pero a ver, echémosle cabeza hace 50 años al país. Este país era un país absolutamente precario en muchos temas. En la administración de justicia, en el caso que yo fui fiscal general, antes de 1991 la administración de justicia era precaria, tremendamente precaria. Hoy es una administración de justicia, y lo digo porque fui presidente de una asociación que involucraba 22 fiscalías. Hoy Colombia en América Latina tiene una de las mejores entidades, por lo menos hasta cuando yo me fui, del
del continente desde el punto de vista de la investigación, 5.000 fiscales, con una capacitación que se ha dado desde el año 2000 a hoy, con una inversión de más de 6.000 millones en Plan Colombia, en fin, una cantidad de cosas que además hay que reconocerlas. Sí, Colombia tenía 300 muertos por 100.000 habitantes en Medellín, o en Colombia en el año 85, 86, 88, 89. Hoy es un país de 25 muertos por 100.000. Uno pues, es harto, pero hay que comparar. Medellín tiene hoy 11 o 10 muertos por 100.000 habitantes. Tenía 350 hace 30 años. O sea, creo que hoy nos hemos dejado meter en una dinámica negativista, histórica y del pasado. Yo creo que psicológicamente, yo creo por eso Petro no tuvo una buena relación conmigo, porque Petro me veía a mí como si yo fuera el que lo capturó en 1979, 80 o cuando lo capturaron. Él no se dio cuenta que yo hago parte de otro país, de otro mundo, de otras circunstancias. Yo cuando hablaban de paramilitarismo, cuando hablaban de todo eso, yo era un muchacho universitario que estaba caminaba por las calles viendo cinearte. Entonces es otra generación. Entonces cuando te meten dentro de esa generación y si usted hace parte de, a mí me da risa porque pues para mí simple y llanamente uno es parte de lo que le tocó y el mundo que le tocó y las circunstancias que le tocó, pero no más que eso. Perfecto. Quisiéramos extendernos un poco, pero sabemos que ustedes en una reunión hablamos mucho de su vida y le agradecemos mucho eso. Yo creo que vamos a volverlo a molestar para hablar un poco de país, ¿cierto? Pero quisiera cerrar. Pero no, podemos pero podemos ampliarnos si quieres, o sea, no hay problema. Como ustedes, sí. Porque yo tenía entendido. No, Julián, no, hagámosle. Hagámosle porque es... Listo. Hablemos un poco entonces de Colombia. Sí. ¿Cuál es su visión de Colombia actualmente? Mire, Colombia es un país compuesto, como diría Germán Castro Caicedo, de muchas Colombias. Un país que tiene diferentes territorios, diferentes realidades dentro de sus territorios. Es distinta la Colombia de la costa caribe, o de la costa pacífica, o de la zona de la altillanura, o de la selva amazónica, o del sur, o del norte, en fin. Colombia tiene muchas referencias. Incluso cuando fui fiscal general yo le decía a la gente que incluso la manera de delinquir es distinta en cada región del país. Y encontrábamos eso. En unos encontramos abigeato, pero en otros no. En Boyacá eran delitos sexuales, pero en el Bajo Cauca antioqueño era otra cosa, y en el Golfo de Urabá chocuano era otra, y en el sur era otra. Entonces yo creo que Colombia es muchas cosas. ¿Qué es lo que yo veo de Colombia hoy? Hoy yo veo que hemos venido perdiendo paulatinamente la institucionalidad que habíamos venido ganando durante muchísimos años. En muchos temas. El respeto por las instituciones, por la Constitución, por la ley, por el respeto, por el relacionamiento entre el sector público y el sector privado, por la manera como se ha venido comportando el presidente de la República frente a eso, creo que se ha perdido. Y se ha perdido por muchas razones, porque en vez de representar la unidad nacional, que es lo que plantea la Constitución política, como plantea grandes partes de las constituciones políticas del mundo, se ha encargado él de dividir al país, de fracturar al país. Y en ese sentido perdemos todos, porque es un país tan fracturado que si tú envías mensajes de fractura, pues tú puedes generar un proceso anárquico y un proceso de disolución nacional. Por eso a la hora de la verdad lo que hace la institucionalidad es contener. Entonces mi visión de Colombia hoy es: políticamente creo que estamos fracturados, creo que estamos en una dificultad, creo que socialmente el país sigue siendo un país dividido y fracturado. No hemos podido superar históricamente una serie de cosas, entre ellas la inclusión social. Aquí hay una diferencia tangencial entre lo que llamaríamos tierras altas y tierras bajas en el país. Lo que llamaría Marco Palacios en un momento ese país real y ese país formal. Ahí hay una serie de problemas
que se han venido incubando en el país, una suerte de cáncer que se ha venido incubando, en donde la inclusión social ha terminado siendo un factor nocivo para Colombia y donde se han aprovechado factores de violencia para poder alimentar y tratar de equilibrar ese balance. Y ese equilibrio pues ha llegado a través del narcotráfico, a través de la minería ilegal, a través de los diferentes factores implican una financiación criminal de actividades. Y económicamente creo que el país hoy está en una circunstancia, para que la gente me entienda, que es la siguiente: es como cuando usted tiene una casa y tiene su familia y todo el mundo está consumiendo en la casa sin ningún problema. Hay viajes, se pagan los servicios públicos, hay lujos en los centros comerciales, etc. Pero el padre de familia y la madre no le han dicho a los hijos que están quebrados. Entonces están gastando a punta de crédito en los bancos y llega un momento en que vas a totear el sistema. Desde el punto de vista económico, nosotros vivimos hoy una circunstancia donde, para que la gente me entienda, los padres de familia, es como si un padre de familia, una madre de familia gastaran a borbotones dentro de una casa, pagaran servicios, viajaran fuera del país, vacaciones, colegios, universidades, etc. Y no le han contado a sus hijos que esos recursos están saliendo de los bancos y de que no tienen cómo sufragar esos recursos posteriormente, a menos de seguir endeudándose. Creo que nosotros vamos a vivir una circunstancia, un déficit fiscal histórico en el país, seguramente cerrará con el 7.3, 7.4% según estimados, y eso va a poner a Colombia en una circunstancia difícil, porque las tasas de interés o el spread de deuda va a aumentar, porque vamos a tener seguramente una situación de poca inversión o falta de inversión real, porque finalmente hoy lo que hay es muchos recursos de diferentes fuentes que incluso entran al país y ni siquiera la gente va a los bancos a pedir crédito, porque el crédito ni siquiera ha aumentado, pero ha aumentado el consumo en el país, derivado de los 14.000 o 15.000 millones de dólares que seguramente siguen entrando por remesas, que son casi 50 billones de pesos, y seguramente un estimado de 80, 100 billones de pesos de dineros oscuros. Entonces tenemos un país fracturado políticamente, roto políticamente, tenemos un país socialmente muy dividido y tenemos un país económicamente creciendo de forma ficticia. Hablando un poco de la ruptura institucional, hay un tema que de una u otra forma usted maneja que tiene que ver con la separación de poderes, sí, ¿cierto? ¿Cómo podría vislumbrarse un mecanismo para que de una u otra forma esta separación de poderes sea efectiva en el Estado y no empiecen primero a haber un choque de trenes y segundo a permearse uno con otro? La Constitución Política de Colombia estableció en el artículo 113 esas circunstancias. Esto ya lo discutió en los constituyentes. Debe haber separación de poderes y colaboración armónica. ¿Cómo materializarlo? Usted tiene que tener un presidente que lo respete. Es decir, aquí podemos cambiar las normas, pero si usted simple y llanamente tiene un presidente que no respeta eso o tiene funcionarios que no lo hacen, pues no va a haber norma alguna que vaya a sostener, digamos, unos comportamientos como estos. Tenemos que volver a recomponer al país sobre la base de un relacionamiento coherente y respetuoso con las Cortes, con el Congreso y con el Presidente de la República. No se requiere ir al Congreso, no se requiere sacar un acto legislativo. Creo que esto de haber tenido o de tener, digamos, idea de que el gobierno necesariamente necesita sacar leyes en el Congreso, sacar actos legislativos, ha llevado al país a un error, y es que se mide la gestión de los presidentes con el número de leyes que han sacado. Y yo le digo, como exfiscal general de la Nación, que yo no hice una gran reforma a la Fiscalía, como planteó, por ejemplo, el exfiscal Martínez, o como el exfiscal sobre todo Montealegre y otros más, porque yo creo que cuando usted puede gerenciar, pues usted tiene la posibilidad de no acudir al Congreso, no tener que ir al Congreso y más bien gerenciar lo que usted tiene, con unos principios de itinerancia, de coordinación institucional, de articulación de las diferentes entidades que pueden trabajar con un Estado. Entre estas las entidades territoriales y el sector público y el sector central del país. Entonces yo lo que creo es, aquí lo que hay que retornar es a un discurso donde finalmente el respeto a la institucionalidad vuelva
en donde se respeten los límites a la separación de poderes, ¿cierto? Y podamos entre todos tratar de reorganizarnos y volver a poner los puntos clave. Lo que no puede ocurrir es simple y llanamente todos los días decirle a los colombianos que el jefe del fiscal es él, que la Corte Suprema de Justicia se equivocó, que el Consejo Electoral no sirve, que la Registraduría no sirve, que el Banco de la República cuando no baja las tasas de interés como quiere que la bajen, entonces es enemigo del país, que la inflación se debe al gobierno y no al Banco de la República, en fin, tantas y tantas cosas que si usted se pone a pensar, no ha habido actitudes positivas y optimistas del actual gobierno en los 3 años que llevamos. Nos levantamos todos los días es como vivir con alguien que se levanta y le echa una cantaleta a uno siempre negativo. Llega un momento en que usted se mama y se va. Usted tiene que tener un ambiente cómodo y tranquilo de vida. Pero si usted tiene una persona que hace esto todos los días, pues básicamente la gente dice, oye, yo no quiero volver a oír de este señor, yo no quiero, yo apago el televisor, oiga, ya estoy mamado de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque no hay optimismo. Si yo me levanto todos los días y salgo y manejo mi carro y creo que voy a encontrar siempre el semáforo en rojo, pues obviamente es una catástrofe para el que va conmigo al lado, porque voy a renegar todo el tiempo hablando de que el semáforo esté en rojo. Si yo ni siquiera hablo y digo que pues es natural que esté en rojo, pero puede estar después en amarillo o en verde, y voy tranquilo hablando de música o hablando de otras cosas o conversando otras cosas, pues hasta se va a volver simpático irme con esa persona en el carro y esa persona va a querer siempre estar conmigo en el carro. Creo que lo que hemos tenido en Colombia hoy es un drama alrededor de eso y tenemos que superarlo sin leyes, pero con discursos institucionales de respeto a la institucionalidad colombiana y también al mensaje que le mandemos al mundo alrededor de eso. Yo le quiero hacer 2 preguntas en una y tiene que ver con eso. Digamos que en principio hay una percepción de normatitis, sí, diría yo, que lo dijo usted sabiamente, lo que se busca es hacer un cambio todo el tiempo para dejar un legado. Estados Unidos tiene una de las constituciones más cortas del mundo y tiene una implementación obviamente desde lo local, pero basada en una línea rectora, si se quiere decir así. Usted implementó un modelo parecido en su paso por la Fiscalía, ¿cómo lo hizo? Mire, yo ¿qué encontré? Yo encontré en la Fiscalía una gran reestructuración que se dio en el año 2014. Encontré un aparato organizado, ¿cierto? Con una vicefiscal, una vicefiscalía y con unas direcciones nacionales y unas delegadas nacionales y unas direcciones territoriales. Y yo lo que hice fue coger el mapa del país y tratar de entender muy bien el funcionamiento de la entidad antes de volcarme a hacer normatividad nueva y cambiar. Luego pedí un balance de cuáles eran las directivas de funcionamiento de la entidad y después de hacer un análisis interno llegamos a la conclusión de que requeríamos algunas cosas adicionales, pero lo hicimos a través de directivas internas que yo firmé. Luego el Congreso, me acuerdo mucho, grupos de parlamentarios que me decían, dígame, presente un proyecto ya de ley, ¿qué requiere? Si quieren creamos nuevos cargos, nuevas cosas. Y obviamente nosotros, pues la verdad es que yo siempre iba y cuando arrancó la Fiscalía, ustedes podrán, digamos, eso está en mi libro, en El Fiscal, que publiqué hace unos meses con Planeta. Yo cuando llego a la Fiscalía al mes, el país entra en confinamiento. Y al entrar en confinamiento yo entro en un balance yo tuve un balance que era COVID, mucho tiempo, luego estallido social y luego Petro, que son como los tres cosas que uno podría asimilar que le pasó a Colombia dramático en los últimos años: el COVID, el estallido y Petro. Y esas 3 cosas me tocaron a mí. Entonces, en medio de todo eso, no cabía que el fiscal general de la Nación llevara un proyecto de reforma brutal a la entidad, sino más o menos yo lo que tenía es que adaptar la entidad a lo que estaba ocurriendo. Y a partir de ahí lo que hice fue tener las bases de lo que teníamos y empezar a hacer una dirección, a hacer una gerencia territorial permanente. Pude haber recorrido el país 8, 9, 10 veces
y iba a cada una de las seccionales, les decía, señores, ¿cómo va el crimen de homicidio? ¿Cómo va el crimen de lesiones personales? ¿Cómo va la inasistencia familiar, la inasistencia alimentaria? ¿Cómo va la violencia intrafamiliar? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el hurto? ¿Cómo va la estafa? ¿Cómo va el abigeato? ¿Cómo va tal? Me decía, no, es que aquí estamos en esto, listo, entonces fortalezcamos a nivel central esto acá, vámonos para Putumayo, vámonos para no sé dónde, ¿qué está pasando en Pore? ¿Qué está pasando en tal? ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Qué está pasando en Sucre? Y eso me permitió a mí hacer una gerencia nacional que creo que hay que replicarla a nivel de presidente de la República. Quería llegar a ese punto. Creo que hay que replicarla, exactamente. Yo la veo porque la gente sí requiere que el presidente esté en los territorios, que esté empujando y que al mismo tiempo las entidades ahí se unen las entidades territoriales del gobierno nacional y el país empieza a moverse y la fuerza pública se mete, todo opera. Seguimos en una dinámica donde el parasitismo estatal de Bogotá genera distorsión dentro del orden nacional en todos los campos. Quería llegar a ese punto y es, si bien la intención o el planteamiento no es crear más normas, leyes y demás, elementos que puedan tener la Constitución viables, pero hacia dónde tendrían que ir las principales reformas del país. ¿Sí? Yo creo que yo he dicho públicamente y lo he escrito que el país ya, creo que nos quedamos, no va a haber ni siquiera Plan Nacional de Desarrollo, sino Plan Nacional de Reconstrucción Nacional. Entonces aquí la gente está preocupada. Yo la verdad trabajé con un presidente que era el presidente Iván Duque, luego coincidí con un presidente como Gustavo Petro y con el presidente Duque como fiscal, y siempre vi en el presidente Duque el ánimo de querer acertar, pero de querer soñar un país. O sea, él buscaba soñar un país con una serie de temas y de propósitos comunes, partiendo de la base de que se había construido algo antes. Luego, el presidente tuvo que gestionar el problema más grueso en la historia constitucional del país, que se llamó el COVID-19. Porque es que hoy la gente habla de que, qué lástima que no se pudo desarrollar adecuadamente ese plan de desarrollo. Sí, pero es que no se metió un COVID-19 que dejó al país en unas condiciones brutales 2020-2021 y tenía además un saboteador profesional que se llamaba Gustavo Petro, con lo cual él llegó a la presidencia de la República saboteando y destruyendo el país. O sea, ese fue el propósito de Petro y llegó. O sea, si Duque entrega el país en unas condiciones muy lamentables, la gente se asusta y no vota por Petro. Pero Duque entregó el país creciendo al 10%. Y Duque entregó al país con un desarrollo saliendo del COVID y habiendo vacunado al país. Entonces, digamos, yo vi ese modelo, luego vi el modelo de Petro. Y porque no llegó con plan de desarrollo, sino llegó con plan de destrucción. Cómo me tiraba la fiscalía, cómo me tiró la justicia, cómo me tiró el sector salud, cómo me tiró el sector educativo, cómo me tiró el sector de infraestructura, cómo me tiró el sector energético, cómo finalmente utilizó el ANLA y las superintendencias como mecanismos para poder bloquear proyectos en el país. Más de 500 proyectos bloqueados además por el ANLA, donde piden hasta licencias ambientales para repavimentación en este país. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un escenario donde hay cosas que se pueden retomar, pero hay cosas que hay que intervenir. Eso es como cuando usted le entregan una casa y no tiene puerta, la gente, los sofás están quemados, las paredes están agrietadas, hay fuga de agua, en fin, es un desastre. Entonces usted no puede llevarse a su familia a vivir ahí. Usted lo que tiene es que llegar con plomero, con obrero, con todo e intervenir. Creo que el país va a tener que intervenir inicialmente, más que normas jurídicas, vamos a tener que intervenir. ¿Cuáles son las intervenciones? Uno, resolver cuanto antes el problema del sector salud. Hoy tenemos, es un problema que nos cuesta 20 billones de pesos. Y es simple. Entonces hay que refluir, hay que volver a entregar unos recursos para que la gente, a nosotros no nos debe interesar más que la gente, para que la gente vuelva a tener sus medicamentos, la gente vuelva a tener unos servicios de salud más o menos adecuados. Y en paralelo, empezar ahora sí a presentar un proyecto de reforma al sistema de salud, porque se requieren algunos ajustes. Una atención por ejemplo, territorial de salud, que no se presenta. Hay que actualizar la UPC. Mire, no podemos seguir con una UPC
en donde la gente cree que puede pagar, que lo que le están dando vale lo que está pagando. Eso tiene que equilibrarse de alguna manera. Ningún sistema en el mundo de salud funciona de la manera como funciona el colombiano. Entonces es necesario que ocurra eso, es necesario que haya una financiación mixta dentro del sistema, es necesario, y yo no estoy en desacuerdo, que por ejemplo sí se puedan girar recursos a algunas de las clínicas directamente, porque yo creo que la integración horizontal sí le ha causado daño al país. Saludcop, sí, terminó la plata de la salud en estadios de fútbol y en condominios en el llano. ¿Sí? Entonces, en eso yo no creo que esté tan equivocado, digamos, no es que esté equivocado el modelo de que haya que hacer reforma, pero las reformas no se hacen a las patadas y no se hacen acabando el sistema, no se hacen con un ministro de salud diciendo, entonces no pago, o diciendo yo no le cumplo a la Corte Constitucional cuando me dice la Corte Constitucional que actualice la UPC o que actualice o que gire los recursos. Creo que en el sector eléctrico también, energético, tenemos un problema. Están los subsidios 1, 2 y 3, está la opción tarifaria con los comercializadores de energía, más de 6 billones de pesos. Y tenemos que resolverlo, si no va a haber 10 millones de personas que se quedan sin luz en la costa caribe. Quedarse sin luz aquí en Bogotá es distinto a quedarse sin luz en Soledad Atlántico o en Barranquilla. Y esto es un asunto, digamos, real. Y así retomar el tema de la fuerza pública en el país. Creo que debemos volver a que la fuerza pública esté en los territorios, policía y ejército, y ponerle freno a lo que se ha denominado paz total, que me parece que es un drama total desde el punto de vista de la pérdida territorial. Reactivar las grandes operaciones policivo-militares que existieron durante el gobierno Santos y el gobierno Duque, que se incrementaron. La operación Agamenón, la operación Esparta, la operación Atalanta, la operación Aquiles, que eran además estructuras de ejército y policía conjunto con fuerzas de tarea conjunta que fueron desmanteladas por el ministro de Defensa actual, en donde podían ubicar y perseguir a estos criminales en el Urabá antioqueño, en la zona del Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, incluso en algunas zonas del sur del país y en un lugar donde no se instaló, que es la serranía de San Lucas, cerca de Caucasia, donde hoy hay problemas. Entonces, casi que nos va a tocar es llegar a gerenciar problemas, no hacer leyes. Creo que se equivocan los que dicen, yo a partir del día 1 voy a bajar los impuestos. Pero ¿cómo va a bajar los impuestos? Si tenemos un problema fiscal. Porque es que yo voy a recortar. Sí, pero es que uno puede recortar, por supuesto. Pero también hay un problema de inclusión social en el país. No necesariamente los 2 millones de contratos de prestación de servicios que se han firmado y se firman en el país, todos no son digamos, voto militante del petrismo. Sí, evidentemente también hay un funcionamiento que se requiere en los ministerios. Yo no puedo llegar a decirle a los colombianos, mañana todos los que están trabajando y tienen contrato de prestación de servicio se los vamos a acabar, porque es que los firmó durante el gobierno de Gustavo Petro. Tampoco. Yo fui un hombre que vivió de contrato de prestación de servicio. Y hay miles de colombianos que nos están viendo que tienen sus contratos de prestación de servicio. Hay que hacer un balance, hay que hacer un equilibrio. Esto no es con posiciones extremas como Colombia va a resolverse. El que sea un extremista va a ser derrotado en Colombia. Porque el colombiano no es extremista. El colombiano es pragmático. Esa es la ley de la carrera décima que me la enseñaron cuando llegué a la Fiscalía General de la Nación. Cogen a un ladrón y la gente dice cójalo, o lo van a coger, y lo corretean y lo cogen y empieza la gente a gritar cójalo, cójalo, cójalo. Y cuando le meten la primera patada, la gente empieza a gritar suéltelo, 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 suéltelo. Entonces el cójalo, suéltelo, suéltelo es el colombiano promedio. Y aquí estos marcianos que están apareciendo ahora, que dicen ahora sí, sin haberle servido al país. Porque es que aquí hay gente que ha aparecido que no le ha servido a Colombia. Hay gente que no sabe lo que significa, lo que significa trabajar en el Estado. Hay gente que no sabe lo que significa empujar un país. Hay gente que no se sabe lo que significa servirle al público. Entonces ahora salen y dicen, yo tengo la varita mágica, porque es que o yo quiero ser Bukele, o yo quiero ser el presidente Milei, o yo que no, que aquí finalmente uno no tiene que disfrazarse, ni tampoco tiene que salir a bailar, ni tampoco tiene que dejarse crecer la barba. Aquí lo que hay que hacer es
simple y llanamente trabajar por el país de forma equilibrada. El mensaje que hay con todo esto es recuperación de sectores, recuperación de las relaciones internacionales del país, ojalá durante un proceso de 6, 7, 8 meses, y un par de reformas importantes que se puedan hacer al sistema de salud, y seguramente reincorporar algunos mecanismos para poder redistribuir o crear, fusionar o eliminar algunas entidades públicas con una ley de facultades extraordinarias que le den al presidente de la República para poder echar para atrás entidades. Por ejemplo, el ANLA. Yo acabaría el ANLA. ¿Por qué? Porque el ANLA no sirve para nada. Son unos personajes que están viviendo aquí en Bogotá que básicamente se ponen a extorsionar o por lo menos miran a las regiones de forma muy pequeñita y no les ayudan a desarrollar. ¿Qué tiene que decir el ANLA para el malecón de Cartagena? Que lo diga el secretario de Ambiente del alcalde Dumec Turbay en Cartagena. ¿Qué tiene que decir el ANLA sobre una obra en Barranquilla o la doble calzada que se está haciendo entre Ciénaga y Barranquilla, donde hay un túnel y se pueden afectar unos pescados que está diciendo el ANLA, unas especies? Yo sinceramente creo que el ANLA le cuesta mucho, eso no. Entonces se pueden empezar a fusionar, ¿sí? El Estado central tiene que ser más pequeño. Y Ministerio de Cultura, todas las entidades tienen secretarias de cultura en el país. O sea, dígame, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Cultura en Colombia? Nada. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Transporte cuando todo está concesionado? El Ministerio de Transporte todo está concesionado. Está el RUNT, que es un registro único de tránsito. Está todo. Entonces está concesionado. Entonces, ¿qué hay allá? No se sabe qué hay allá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo creo que aquellos que hemos trabajado en el Estado podemos decir más o menos qué es lo que requiere el país. Pero más que un plan de reformas, se requiere un plan de intervención. Eso es lo que yo creo que con ese plan de intervención, con mucho equilibrio político, con una gran coalición de gobierno, yo creo que el país puede avanzar 7, 8, 10 meses, un año, y obviamente esperar que no haya un desbalance nacional. Si hay extremismo el próximo año en Colombia en las elecciones, yo no le auguro ni siquiera un año al próximo presidente de la República. Yo veo que se puede caer en el 2027. Eso no hay posibilidad de gobernar un país en el extremismo. El extremismo no sirve. Entonces le toca buscar un camino donde haya una gran alianza o coalición nacional de centro-derecha que le permita al país, por fuera del petrismo, lograr la reconstrucción de Colombia, con mucha fortaleza frente a los petristas y frente al petrismo que causó lo que causó, pero también con la idea de que tenemos que recomponer el país sin excluir a la gente, porque la gente hoy se siente excluida y mucha de esa gente excluida votó por Gustavo Petro. Eso respecto, lo hablábamos al principio en el tema de reformas, pero quiero ahondar un poco en política exterior. Sí. ¿Cómo cree usted que debería de una u otra forma virar ese relacionamiento internacional que se ha venido quebrando en el gobierno? Sí, pragmatismo. Yo soy un hombre, yo fui alto consejero presidencial para asuntos internacionales de este país durante año y medio. Yo recorrí el continente y estuve en Estados Unidos y estuve en Europa, y siempre la visión que yo percibí, tal vez por mi formación también académica, porque yo he vivido por fuera de Colombia durante un cierto tiempo, es que uno funciona en el marco del pragmatismo, de observar qué hacen los otros para tratar de acomodar también una serie y entender una serie de criterios que uno puede tener en beneficio de la gente. Creo que las relaciones internacionales hoy se volvieron caprichosas. ¿Qué quiere decir? Que yo a las 3 de la mañana pongo un trino contra Trump. Y yo finalmente es caprichoso, porque es un hombre que dice: yo represento al país, luego yo quiero causar luego sin mirar a los demás puedo causar un daño. Tenemos un mercado con los Estados Unidos que es un mercado muy importante. Estados Unidos es un país mercado, eso hay que entenderlo bien. No es Francia, no es España, no es Alemania, no es Inglaterra, no es Holanda, no es Argentina, no es Brasil, no es México. Estados Unidos es un país mercado. Usted lo que ponga en ese país lo vende. Lo vende. En ese sentido, ¿qué requerimos? Que haya
muchos colombianos que puedan poner sus productos en ese mercado. Entre más plata haya, mayor prosperidad tiene la gente en el país. Yo nunca he entendido bien ese cuentico económico, yo no lo he entendido bien, porque me parece completamente estúpido, que dicen que entre más plata haya en una sociedad, peor es la sociedad. Eso yo no lo he podido entender. Entre más plata haya en una sociedad, la gente vive mejor, la gente come mejor, la gente estudia mejor, la gente tiene prosperidad. Entre menos plata y más discursos, hay más pobreza, hay más... O sea, uno no construye prosperidad a punta de discursos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recomponer la relación con los Estados Unidos. Yo, como exfiscal general, tengo una relación muy cercana con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Trabajé con ellos durante 4 años. Dicto clase en ese país. Quiero ese país. Considero que es un país muy importante para Colombia. Y yo creo que hay que recomponer esa relación para beneficio de miles de exportadores y miles de importadores también de productos que quieren poner sus productos aquí en el país. Eso para mí es pragmático. No me pregunte si estoy de acuerdo con Abraham Lincoln o si estoy de acuerdo con lo que ocurrió con James Polk en el siglo XIX o si ocurrió con el presidente Nixon o si la guerra contra las drogas o si Kennedy o si la alianza para el progreso. Yo como alguna vez le dije al presidente Petro que me dijo es que yo estoy en desacuerdo con el tema del narcotráfico porque Nixon y porque no sé qué y me echó en cuento y yo le dije, pero a mí qué me importa eso, si estuviéramos en una universidad estuviera muy bien, yo lo discutiría con usted, pero yo soy el fiscal general de la nación. Yo persigo mafiosos. O sea, nosotros capturamos, tenemos una unidad de persecución del narcotráfico. No me venga con esa historia. Y no vamos a levantar ninguna orden de captura contra narcotraficantes con fines de extradición. No lo voy a hacer. Y ese, digamos, ahí es cuando lo pragmático se enfrenta a la filosofía. Uno en la vida puede ser filosóficamente adepto a algo, y eso yo lo soy. Yo tengo mis ideologías y tengo mis maneras de pensar. Pero yo en mi vida práctica, soy pragmático. Yo cuando necesito hacer mercado, hago mercado. Yo cuando me tengo que subir un carro, pues me subo al carro. Cuando llueve, pues saco la sombrilla. Sí, pero yo no me pongo a gritarle al cielo, aquí estoy enfrentando la lluvia. No, yo soy súper pragmático. Que a mí me dice, a mí me gusta nadar, entonces me meto a la piscina. Y si vengo y veo que viene una tormenta, pues me salgo de la piscina porque me puedo electrocutar. Es simple. Yo no me pongo a probar a decir, ¿será que esto es verdad? Me voy a poner a nadar a ver si de golpe me cae encima un rayo y me mata. No, súper pragmático. En la vida he sido súper... He tratado de vivir y trataré de vivir y creo que moriré pragmático. Moriré pragmático. En ese orden de ideas, mi rol dentro del país es supremamente pragmático. Alguien decía en estos días, es que Barbosa es oportunista. Barbosa no tiene amigos. Barbosa, se le olvidó decir una cosa, sí tengo amigos, los quiero profundamente, son pocos pero los quiero. No soy oportunista y soy muy pragmático. Y como soy pragmático, no soy una persona ideologizada. A mí me importa un carajo el problema, simple y llanamente, de la filosofía del sistema de salud de Colombia. A mí me importa la señora que no tiene el servicio de salud. A mí me importa mucho que la gente no le pase lo que le está pasando a la gente, lo que uno ve. Entonces, las relaciones internacionales es lo pragmático. Usted me dice, por ejemplo, el caso de Israel. Hombre, muy grave que acabemos la relación con Israel. Muy grave. ¿Cómo vamos a acabar la relación con Israel si tenemos los contratos de seguridad y defensa y los contratos de las plataformas de interceptación de la Fiscalía con el gobierno, con el Estado de Israel? O sea, básicamente hoy problemas satelitales, problemas armamentísticos los tenemos con Israel. Entonces, acabemos la relación con Israel, un capricho. Eso no es real. ¿Qué hay que hacer? Mantener la relación con Israel. Que es que que uno se mete en el caso de Palestina. ¿Y a mí qué me importa el caso de Palestina? Sinceramente. Sinceramente, a mí me importa más el Putumayo. A mí me importa que Bichada, Guaviare, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Yo realmente, mi visión de ese problema pues, es muy simple. Uno tiene derecho a defenderse. Israel se ha defendido. Pero eso es un problema geopolítico. Entonces ahora van a elegir presidente de la República en Colombia para ver quién está de acuerdo o no con la captura del Donbass por parte de Rusia y de Ucrania, o van a elegir presidente de la República
porque está en desacuerdo con la intervención de los bombardeos o no los bombardeos contra Irán por parte de Estados Unidos. Por favor, hemos metido una cantidad de personas acá en Colombia que no tienen ni siquiera servicio de salud con banderas de Palestina, cuando en Palestina, y además esos colectivos, muchos de ellos son LGBTI, cuando usted pone a una persona LGBTI en Palestina y lo asesinan porque además están en contravía de las políticas plurales que deben existir en una sociedad como esta. O sea, de verdad, o sea, y esto se está viendo en muchos lugares del planeta. Entonces yo sinceramente creo que hay que ser pragmáticos. Venezuela, pues Venezuela tenemos una frontera común muy importante. Allá hay un presidente ilegítimo, que es el señor Maduro, pero tenemos que tener cónsules. Tenemos una población flotante muy importante, 40.000, 50.000 personas pasan de San Cristóbal a Cúcuta todos los días. No, nosotros no podemos cerrar la frontera mañana, nosotros no podemos volver a un escenario donde se diga aquí vamos a entrar en una política de guerra con Venezuela. No, no se puede. Toca mantener unas líneas de pragmatismo sin desconocer que lo de Venezuela pues es un asunto que no ocurrió con Edmundo González y con Nicolás Maduro. Venezuela perdió la democracia en 1994 cuando destituyeron a Carlos Andrés Pérez. Es que estamos hablando de historia. Venezuela perdió el país cuando escogieron allá en el 99 entre un golpista que era Chávez, una reina de belleza, alcaldesa del Chacao, que era Irene Sáenz, y un empresario tibio. Y el país escogió a un golpista y al otro año ya no había constitución del 57, se rompió el pacto el acuerdo del pacto del punto fijo, se acabaron los partidos se entregaron y apareció una dictadura que lleva 25, 26 años, va a cumplir. Entonces yo lo que digo es, Colombia requiere es pragmatismo, ya no más, o sea, ya de verdad no más, o sea, no más hazme reír, papelones, discursos de trenes, ya no más basura, digamos. Hemos poblado la sociedad de basura por parte de una persona que no está formado, porque Gustavo Petro no es un hombre formado. Y ese es el gran problema de esto. Tenemos además un charlatán, como esos charlatanes que venden muchas cosas en un pueblo y le terminan diciendo cosas como el de hasta la muerte los separe, ese Rafael Méndez que vende sus cositas para que la gente vea las novelas. Tenemos un charlatán en medio del país. Creo que el país requiere pragmatismo en sus relaciones internacionales y un plan de reconstrucción para abordar los sectores en una gran coalición política. Hemos hablado, doctor, de salud, conoce usted muy bien el tema, relaciones internacionales, tocamos seguridad. Yo quisiera acabar esta entrevista hablando de economía. Sí. ¿Cómo lograr una reactivación económica y hacer que el modelo económico de una u otra forma fluya en Colombia? Yo creo que hay que restablecer los lazos de confianza como en las relaciones internacionales. El sector privado y el sector público tienen que trabajar de la mano. Hemos venido viendo en los últimos años una serie de fenómenos que han afectado la economía colombiana en muchos factores. Alguien diría, sí, pero estamos creciendo al 2.7 o al 2.5 a generar, a montar una metalúrgica, a que eso no está. Entonces, ¿de dónde están surgiendo los recursos? Están surgiendo los recursos de los 13.000, 14.000 millones de dólares de las remesas. Son 50 billones de pesos. Eso fluye en la economía de una manera importante. Es decir, hemos venido transformando, digamos, nos hemos vuelto un poco Salvador. A propósito que está de moda lo de Salvador, el 90% de ese país depende de las remesas. Entonces, estamos volviéndonos un poco centroamericanos en ese sentido. Muy centroamericano, hablo de Honduras, hablo de Guatemala, hablo del famoso triángulo en Centroamérica, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Entonces, nos hemos vuelto unos receptores de recursos y hemos dejado, digamos, al garete toda la lucha contra el narcotráfico. ¿Eso cómo se materializa? Se materializa en que hay una cantidad de recursos, por lo menos 80, 100 billones de pesos, que circulan, para que la gente entienda, 5 millones, una tonelada de cocaína en Colombia vale 5 millones de dólares en puerto, y se venden 50 millones de dólares en Nueva York, o se venden 200 millones de dólares en Australia, o se venden 150 millones de dólares en Tokio.
Y Colombia pasó de producir 1.700 toneladas a 3.400 toneladas. Y Petro dice que erradica, que está incautando droga. ¿Quién confirme ese dato? Nadie, porque es Petro. O sea, a mí me sorprende los medios de comunicación, muchos dicen, es que se ha aumentado la incautación. ¿Y quién lo dice? Petro. Conclusión, por lo menos la Fiscalía General de la Nación compensaba esos datos. Hoy la Fiscalía no veo que compense los datos y está, porque eso se puede determinar con noticia criminal iniciada alrededor de la incautación. Hoy no tenemos ese dato. Entonces, conclusión, tenemos muchos recursos que están llegando al país que no es inversión en Colombia, sino es el consumo, es la compra del celular, es la compra del carro, es la compra de un apartamento, es la compra, que son recursos que entran y salen, pero no tenemos una economía consistente para enfrentar los próximos 20 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconstruir el lazo con el sector privado una vez llegamos e inmediatamente tenemos que esos lazos reconstruirlos para que las inversiones que están retenidas hoy en los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo y que quieren venir, están quietos porque no tienen estabilidad democrática. Entonces, retornarán esos capitales rápidamente, reconstruir, digamos, toda la exploración y explotación de petróleo y carbón en Colombia. Eso es un tema que es muy importante. ¿Podemos tener transición energética? Claro, pero al 2050, no al 2030. Nosotros tenemos hoy el país, el mundo funciona y sigue funcionando con petróleo y sigue funcionando con carbón. Hay que tratar de equilibrar eso. Yo no me voy a meter en los pilotos de fracking. Yo creo que los pilotos de fracking se estaban haciendo, hay que determinar muy bien eso, si se hace o no se hace. Yo no grito como los candidatos que antes decían no fracking y ahora dicen fracking. Entonces, me parece que es una discusión. Antes de meternos en el fracking, metámonos más bien en la reconstrucción del sector petrolero y del sector minero en Colombia y en cómo finalmente esos sectores tienen que entender que si quieren que les demos la mano, van a tener que darle la mano al país. ¿Quieren explotar? Ah, sí, perfecto. Ellos dirán hoy, maravilloso que llegue el próximo gobierno, vía libre para nosotros. No, vía libre para nosotros no. Si antes daban un porcentaje, me tienen que dar 4 veces más. Si quieren sacar aquí petróleo, me van a dar 4 veces más porque yo necesito ayudarle a la gente de este país para que tenga mejor salud. O si no, ¿cómo pago los 20 billones de pesos en el sector salud? ¿Cómo pago los 10 billones de pesos del sector eléctrico? Es decir, aquí la gente tendrá que entender, ni los empresarios, ni los comerciantes, que aplaudieron muchas veces a Petro en todo sentido, van a decir, uy, ya nos vamos a quitar a Petro. Buenísimo que nos quitemos a Petro y ahora llega otro y ahora sí con ese otro vamos a hacer lo que se nos dé la gana. No. Porque el próximo presidente de Colombia no es de los empresarios ni de los banqueros, sino es de los colombianos también. Y el próximo presidente va a ser popular también. Y el próximo presidente va a recoger votos en las calles y va a estar en las calles hablando con la gente. Aquí este juego de creer que es que ahora sí volvemos otra vez a los grandes foros nacionales. No, Petro sí nos enseñó varias cosas. Entre ellas, que lo popular existe y que no es patrimonio de él, pero que tiene efectivamente que hacer un trabajo para la gente, de lo contrario el país se nos va a desmoronar para el 2030. Perfecto, doctor Francisco. Muchas gracias por muchas gracias de verdad. Hoy con nosotros en Revista. No, encantado.